En este video vamos a ver una planta de energía solar para 3 aires acondicionados y los demás electrodomésticos que se necesitan en una casa. Vamos a conectar dos inversores híbridos, los famosísimos POW-MR, en paralelo. Y no solamente eso, baterías, estructuras, rieles, accesorios y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Vamos a explicar desde las mediciones de los 3 benditos aires acondicionados funcionando en esa casa, a ver cuánta potencia necesita esa casa. ¿Qué panel solar vamos a utilizar? El análisis de producción de esos paneles solares. El poderosísimo POW-MR de 10 kilovatios. Conexión de uno solo, conexión de los dos en paralelo, cómo se conectan las baterías para que esos inversores puedan trabajar en paralelo, entrada y salida de corriente alterna, montaje de los paneles solares con la estructura, los accesorios. Así que ponte muy cómodo para que aprendas eso y mucho más. Bueno, familia, vamos a empezar este video revisando el análisis de las mediciones eléctricas de esta vivienda. Este cliente me ayudó muchísimo con el tema del levantamiento de información. Y a ti que estás viendo este video, te quiero agradecer muchísimo por acompañarme en todo este proceso. Entonces, a ver, tenemos este tablero eléctrico que es 110-220, fase partida. ¿Qué significa eso? Son dos líneas de 110 y un neutro. Yo le dije al hombre, bueno, prendamos un solo aire acondicionado a ver cuánto consume. El hombre registró esta medida, más o menos unos 4 amperios por fase. Si nosotros multiplicamos esos 4 amperios por 220, vamos a encontrar que cada aire acondicionado está consumiendo 880 vatios. Como son 3, vamos a tener un consumo aproximado de 2640 vatios. Hay que aclarar que los 3 aires acondicionados normalmente no se usan al mismo tiempo. Se usan cuando se necesiten. Ahora vamos a ver el tema del consumo día. Por ahora estamos validando la entrega de potencia para poder calcular el inversor, que el inversor sea más grande de lo que probablemente se vaya a necesitar. Después le dije al hombre, bueno, ahora apague ese aire y prenda todo lo demás a ver cuánto suma. Entonces estamos aquí viendo que más o menos encontró por fase unos 6 amperios. Entonces 6 amperios por fase me daría más o menos unos 1400 vatios de potencia instalada de los otros electrodomésticos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los aires y los demás electrodomésticos, estaríamos hablando de aproximadamente unos 6000 vatios. Miren la fotico aquí, qué belleza, qué bonito, el tablerito está bien repartido, cada fase está consumiendo muy similar. Entonces, ahora el hombre llegó y me dijo, bueno, Cristian, vamos a traer este poderosísimo panel de China, el Jinko Solar de 585 vatios. Qué bonito, qué belleza. Aquí estamos viendo la ficha técnica. Siempre que miremos la ficha técnica de un panel solar, tenemos que concentrarnos en el VOC y en el ISC. Porque el controlador de carga me va a decir, vea, yo le aguanto hasta tantos voltios en VOC y tantos amperios en ISC. Hay que tener muy presente estos dos datos a la hora de armar nuestro circuito. Por otro lado, pues aquí hicimos un análisis de producción, el proyecto está en Panamá, utilizamos la página del PBGIS, calculamos que más o menos la hora solar era de 3.5, el HSP, y la producción total de los dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos dos arreglos por controlador del inversor híbrido. Y como tenemos dos proyectos conectados, porque tenemos conectados 36 paneles solares, más o menos tendríamos una producción teórica, según PBGIS, tendríamos una producción teórica de 1.779.120 vatios, que sería lo mismo que decir 1000
1.779 kilovatios al mes, aproximadamente, ya que en esta casa más o menos se está consumiendo alrededor de 1.500 vatios. Entonces, este sería el inversor que estamos utilizando, el poderosísimo POWMR de 10 kilovatios, que nos aguanta en paneles hasta 500 vatios, hasta 11 kilovatios por inversor. Y mírenlo aquí muy bien, 500 voltios de VOC. Entonces, cuando hagamos nuestras series, vamos a tener en cuenta no exceder este voltaje. Y tenemos unos 22 amperios que máximo vamos a recibir. ¿Qué significa eso? Estos controladores de carga máximo soportan 500 voltios, pero a muy pocos amperios. La salida que tenemos es de 120 voltios y 220 de fase partida. Es compatible con baterías de litio, con baterías de gel. Es una elegancia y el cargador máximo sería de unos 200 amperios. Esta sería la conexión de nuestro primer inversor híbrido. Entonces, tenemos en este de acá 18 paneles. Tenemos 9 paneles en serie a un mini breaker de 32 amperios de corriente directa. Aquí nos faltó dibujar el DPS que tiene que ir en paralelo. Ingresaría al primer puerto de PV-IN número 1. Lo mismo vamos a hacer con nuestro otro arreglo de 9 paneles solares a otro mini breaker de 32 amperios DC. Es sumamente importante que esos mini breakers soporten más de 500 voltios o como mínimo 500 voltios en DC. Y vamos a utilizar cable solar de 6 milímetros cuadrados. Ahí ya estaríamos conectando nuestros 16 paneles solares. Ahora bien, ese mismo montaje lo vamos a hacer por inversor híbrido. O sea que vamos a tener un inversor híbrido con 16 paneles, otro inversor híbrido con 16 paneles. Y algo que es muy interesante, que muy pocos saben, es el tema de los paralelos en los POWMR de 10 kilovatios. Hay diferentes configuraciones y si te gustaría aprender a hacerlos en paralelo, pues ayuda a reunir 500 likes en este video y próximamente voy a sacar un video explicando cómo se conectan esos inversores en paralelo y cómo sería la configuración para que trabajen en paralelo los poderosísimos POWMR 10 kilovatios. No solamente eso, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de compra de forma segura a través de AliExpress y Amazon de los inversores y las baterías que estamos utilizando para este proyecto. Las baterías son 2 baterías de litio de 200 amperios, 48 voltios de la misma marca POWMR. Aquí lo más curioso es que las baterías no las vamos a conectar entre ellas directamente en paralelo. No, hay un problema si nosotros conectamos las baterías directamente en paralelo. El cable que se usa para hacer paralelos en baterías es normalmente o número 4 o un cable hasta más delgado. Entonces, si exigimos sacar muchos amperios, ese cable no va a aguantar más y se va a dañar. ¿Y qué significa eso? Que realmente no vamos a poder aprovechar mucha potencia de salida para sacar en esos paralelos entre baterías. Lo mejor es hacer un barraje, conectar las 2 baterías con un breaker, por ejemplo, de 80 amperios. Utilizamos cable número 4 para el barraje. Y los que no saben qué es un barraje es una platina de cobre. Entonces, unas platinas de cobre que aguanten 400 amperios a 48 voltios. Bueno, el voltaje si no es necesario, puede ser más, menos, etcétera, pero como mínimo que esas platinas aguanten 400 amperios. Ahora bien, en las platinas se hacen los paralelos y de las platinas alimentamos un inversor y alimentamos al otro. Algunas personas podrían llegar a creer, no, pues profe, coloca una batería a un inversor y la otra batería al otro inversor. No, se conectan las baterías en paralelo a un barraje, ese barraje iría al inversor. A cada uno de estos inversores vamos a conectarlas con cable número 2 a cada inversor y un breaker de 125 amperios en DC, 125 amperios en DC,
cable número 2 y entonces estaríamos garantizando que cada inversor estaría alimentado. Ahora, este proyecto va a ser híbrido. ¿Cómo así? Este proyecto es una elegancia porque es híbrido. Vamos a darle prioridad a la producción solar, segunda prioridad carga de baterías y entrega de energía a la casa, todo al mismo tiempo. Vamos a programarlo, a configurarlo para que el inversor siempre la prioridad sean los paneles solares. Segunda prioridad, se apoye en red y la última prioridad, que utilice las baterías como fuente de respaldo si se llega a ir la energía o como nosotros queramos, también lo podemos configurar. Podemos configurar también que primera prioridad sea paneles, segunda baterías y por último la red. Entonces, ¿cómo es la conexión de todo esto combinando también la red? Cogemos el cable de red y lo primero que vamos a hacer es conectar una transferencia manual de 80 amperios. ¿Qué significa eso? Estas transferencias son de 3 estados. Un estado que sería apagado, el estado 1, que dejaría pasar la energía solar directamente a la casa, y el estado 2 es quitar del todo la energía solar y dejar pasar directamente la energía de la calle. Ese estado es muy bueno, esa transferencia es buenísima. ¿Por qué? Porque si el día de mañana necesitamos apagar el sistema solar por un mantenimiento o alguna reparación, la casa no se va a quedar sin energía, porque normalmente los proyectos dejan como fuente principal el inversor, y si llega a pasar algo con el inversor, te quedas sin energía. No, para eso es la transferencia. Si vamos a hacer algún trabajo en la planta solar de mantenimiento o reparación, cambiamos la transferencia de estado y dejamos la casa funcionando al 100% con la energía de la calle. Entonces, la energía de la calle va a ingresar con cable número 6 a un breaker de 2 polos, los 220, 2 líneas de 110. Van a ir a un barraje más pequeño. Ese barraje más pequeño va a alimentar al mismo tiempo al inversor 1 y al inversor 2 en AC-IN. Ahora bien, la salida de la transferencia va a ir directamente al tablero eléctrico. O sea, la salida del inversor no va a ir a la casa, no. La salida del inversor va a ir a la transferencia. Y la transferencia va a tener 2 entradas. 2 entradas, una salida. Entrada, energía de la calle, o entrada, que es la salida de alterna de el grupo de inversores. Y la salida de la transferencia alimentaría al tablero eléctrico de la casa. Entonces, entendámoslo de la siguiente forma. La primera entrada va a entrar a la transferencia. La segunda entrada sería las salidas de los inversores. Y la salida de la transferencia iría al tablero eléctrico residencial. Entonces, si yo coloco el selector en 1, me deja pasar la energía solar directamente a la casa. Si lo coloco en 2, me deja pasar la energía de la calle directamente al tablero de la casa. Entonces, la energía de la calle iría a un barraje. Ese barraje alimentaría a la entrada de los 2 inversores. La salida de los 2 inversores van a ir en paralelo a un barraje. La salida de ese barraje iría a un breaker. La salida de ese breaker iría a la transferencia. Si ven, tan bonito, tan bello. Bueno, y si no lo entendiste, volvé a mirar el video, retroceder un poco, que está muy claro. Básicamente estamos tomando la energía de la calle, mandándola a un barraje. De ese barraje alimentamos a las 2 entradas de alterna de los inversores. Y las salidas de los 2 inversores irían a un barraje. Y la salida de ese barraje a la primera entrada de la transferencia. La otra entrada de la transferencia viene la energía de la calle y la salida de la transferencia es la que alimenta al tablero eléctrico residencial de la casa. Ahora, para el tema de la estructura, pues el techo es bien largo, de 25 metros por casi 5 metros de ancho. Hemos colocado todos los paneles de esta forma como lo estás viendo acá. Acá están los diferentes accesorios que estamos usando. Así es el montaje de los rieles. Los rieles van sobre unas Ls, unos accesorios en L. Y aquí te hice el dibujito de todo el montaje estructural. Vean, los 2 rieles. De color naranja irían estas piezas que se llaman los intermedios, que sujetan a los paneles en medio de 2 paneles. Y en los extremos irían los amarillos, que serían los enclaves. Los rieles son estos de acá.
Acá están todas las cantidades. Vamos a necesitar 5 rieles para montar 9 paneles. Vamos a necesitar 16 mid-clamp. Mira, mírenlos acá. Pam, 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 en la mitad. End-clamp, solamente 4. Vea, 1, 2, 3, 4. Ground clamp, que son los de tierra, irían solamente en los extremos de los rieles. Y Ls, que son las paticas estas bien bonitas, bien elegantes. Véalas aquí. Con el tornillito, una elegancia, una berraquera. Vamos a necesitar unas 14, vea. 7 arriba y 7 abajo. Básicamente 7 por riel. Y entonces, ya las totales, que serían todo esto ya montado, los 36 paneles solares, aquí ya están todas las cantidades. 16 uniones, 20 rieles, 16 ECLAM, 64 Mideclan. Aquí me equivoqué realmente. Era 64 Mideclan y 16 ECLAM. Vamos a necesitar 56 Ls y 8 Ground Clamp. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en este poderoso video. Recuerda todo lo que podemos manejar con este proyecto tan grande. No olvides que a continuación siguen las sorpresas y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a este canal y si quieres la explicación de los inversores en paralelo, pues ayuda a reunir esos 500 likes. Nos vemos en un próximo video y quédate a continuación para las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.